No existía el tiempo, no había cielo, ni tierra, ni sonido, solo un abismo eterno, una nada infinita suspendida en la oscuridad. El universo era un lienzo en blanco, esperando la primera palabra. Y entonces una voz se alzó. No surgió del aire porque aún no lo había. Fue pura existencia hablando desde sí misma. Sea la luz. El vacío tembló. Una explosión de resplandor estalló en la inmensidad. La luz danzó con la sombra, creando el primer contraste, el primer ritmo del cosmos. Nació el día y la noche, el pulso que marcaría el paso de todo lo que vendría después. El universo respiró por primera vez. Las partículas del caos comenzaron a girar en armonía, obedeciendo un orden invisible. Y así, Dios miró lo que había hecho y vio que era bueno. Pero el Creador no había terminado. El nuevo día amanecía y la voz eterna volvería a hablar, moldeando lo invisible en algo majestuoso. Que haya un firmamento que separe las aguas de las aguas. Los cielos se alzaron, una cúpula azul profunda abrazando el vacío. Los primeros vientos soplaron entre las nubes recién nacidas y el universo comenzó a tomar forma. El Creador observó la obra naciente, mientras en lo más profundo del abismo algo más aguardaba ser llamado a la existencia. El firmamento brillaba con una claridad serena, pero bajo él las aguas seguían agitadas, indómitas, como si ocultaran un poder antiguo esperando ser liberado. Entonces la voz volvió a resonar profunda y majestuosa, envolviendo el universo con autoridad divina. Reúnanse las aguas debajo del cielo en un solo lugar y descúbrase lo seco. Las aguas obedecieron. Se retiraron con estruendo, revelando vastas extensiones de tierra dorada que emergían como gigantes dormidos. Los océanos se curvaron en los límites del mundo y los ríos comenzaron su danza eterna hacia el mar. Sonrió Dios ante aquella visión de equilibrio. Nacía la tierra y el mar. Pero el Creador aún no había terminado. Con un gesto, su voz se transformó en semilla. Produzca la tierra hierba verde, árboles que den fruto y toda semilla según su especie. Entonces la tierra estalló en vida. Brotaron tallos, hojas y flores de 1000 colores que se abrieron hacia la luz creada. En un instante, los campos se cubrieron de verdes praderas, los montes se vistieron de bosques y los valles se llenaron del aroma de la vida nueva. Las primeras lluvias cayeron, suaves y bendecidas, dando de beber a la creación. El aire se llenó de un susurro nuevo. Era el sonido de la vida comenzando su canción. Y en aquel silencio reverente, el Creador contemplaba su obra, maravillado, mientras el horizonte esperaba la siguiente palabra que daría forma al cielo. La tierra reposaba bajo el manto azul del firmamento, pero la noche aún era un misterio sin forma, un velo oscuro que aguardaba ser decorado con la maravilla de los cielos. Entonces, el Creador habló una vez más, y su voz se extendió como un trueno sereno por toda la creación. Haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean por señales, para las estaciones, los días y los años. El vacío se iluminó con una sinfonía de fuegos cósmicos. Primero surgió el sol, un gigante ardiente que derramó su resplandor sobre la tierra, pintando los océanos de oro y las montañas de fuego. Luego nació la luna, suave y plateada, guardiana de la noche, reflejando con ternura la luz que no era suya, pero que llevaba como un secreto divino. A su alrededor, miles de estrellas se encendieron como chispas del aliento de Dios, cada una colocada con precisión infinita, formando constelaciones que serían faros eternos para los mortales que aún no existían. El cielo se convirtió en un lienzo vivo,
El amanecer se desplegaba con tonos de fuego y rosa, y la noche, un tapiz de diamantes suspendidos en la eternidad. El Creador contempló su obra y sonrió. Ahora el tiempo tenía medida. Los días podían contarse, las estaciones bailarían en armonía y la creación se preparaba para recibir su siguiente milagro. En el corazón del mundo, las aguas comenzaron a agitarse otra vez, como si esperaran que algo se alzara desde sus profundidades. El amanecer se extendía como un manto dorado sobre la tierra, y las aguas, tranquilas ahora, aguardaban en silencio la próxima palabra del Creador. Entonces, con voz poderosa, Él habló: «Produzcan las aguas seres vivientes, y vuelen aves sobre la faz del firmamento de los cielos». Las profundidades se estremecieron. Del silencio nacieron las criaturas marinas, cada una distinta, cada una magnífica. Serpientes del océano, de escamas luminosas, danzaban junto a cardumes que brillaban como joyas bajo la luz del sol. Gigantes de las aguas, colosales y majestuosos, surcaron los abismos mientras los corales encendían su fulgor como jardines sumergidos. El mar, antes vacío, se volvió un coro de vida y movimiento, y entonces el aire vibró. Del viento surgieron alas. Águilas, golondrinas, cisnes y halcones se elevaron hacia el firmamento, tejiendo caminos de aire y libertad. El cielo antes callado resonó con el canto de las aves, una sinfonía viva que celebraba la existencia. Dios contempló el vuelo de las criaturas y la danza de los peces y pronunció su bendición: «Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra». El mar rugió con alegría, el cielo se llenó de movimiento, y el mundo resonó con la voz del Creador. Y mientras el día declinaba, sobre la tierra aún deshabitada, la brisa comenzó a soplar diferente, como si algo grande, algo que cambiaría el destino del universo, estuviera a punto de comenzar. La brisa se tornó cálida, cargada de un misterio nuevo. Las aguas ya bullían de vida y los cielos eran un canto sin fin. Pero la tierra aún aguardaba su destino. Y entonces el Creador habló, con una voz que resonó en cada grano de polvo: «Produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales de la tierra». La tierra vibró como si despertara de un largo sueño. Del polvo surgieron huellas, leones rugiendo con fuerza recién nacida, elefantes avanzando con paso solemne, caballos que galopaban libres sobre los campos recién florecidos. Los reptiles se deslizaban silenciosos entre las rocas, mientras los ciervos alzaban la cabeza hacia los cielos, respirando por primera vez. Cada criatura tenía una chispa divina, un reflejo diminuto del orden perfecto que emanaba del Creador. Y Dios vio que todo era bueno, pero su mirada se detuvo. Aquel mundo espléndido aún carecía de algo, de alguien. Una creación que no solo viviera, sino que entendiera la vida, que amara, que decidiera, que pudiera hablar con Él y caminar bajo su luz. El viento se detuvo, las aguas callaron, y la voz del Creador, suave como la aurora y firme como el trueno, pronunció las palabras que cambiarían la eternidad: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». El polvo de la tierra comenzó a reunirse, girando en espirales doradas. La vida estaba a punto de tomar forma. El polvo dorado giraba en el aire como si bailara el compás de una melodía celestial. Poco a poco comenzó a unirse, moldeado por manos invisibles que tejían forma, propósito y alma. De la tierra húmeda surgió una silueta, fuerte, noble, aún dormida. Entonces el Creador se inclinó sobre él y sopló en su nariz aliento de vida. El polvo se volvió carne, la arcilla se transformó en piel. El hombre abrió los ojos y el universo se reflejó en ellos. Había nacido Adán. Miró a su alrededor, maravillado.
El viento acariciaba su rostro, los ríos murmuraban canciones de bienvenida y las aves lo observaban desde las ramas. El Creador lo contempló con ternura, como un padre orgulloso, y habló: «Sé Señor de todo lo que he creado. Cultiva la tierra, guarda su belleza y domina sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias». Adán escuchó la voz y sintió algo que ninguna otra criatura conocía: conciencia. Comprendió que no era solo parte de la creación, sino su guardián. Caminó por los prados del Edén sintiendo el calor del sol y el frescor del rocío, mientras la creación lo saludaba con vida y color. Pero al caer la tarde, una suave nostalgia llenó su pecho. Entre tanta perfección, su alma sintió un vacío. No era soledad física, sino un eco, una llamada que aún no tenía respuesta. Y el Creador, que todo lo conoce, sonrió con sabiduría. No es bueno que el hombre esté solo. El Edén se preparaba para presenciar el milagro de la compañía perfecta. La tarde se tiñó de oro y violeta sobre el Edén. Los animales se acurrucaban para descansar y las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento. Adán, rodeado de belleza, nombraba cada criatura según su naturaleza: león, águila, ciervo, paloma. Cada nombre era un acto de conocimiento, una unión entre palabra y vida. Pero mientras el jardín celebraba su plenitud, el corazón de Adán seguía incompleto. El Creador lo observó con ternura, sabiendo que el amor aún no había encontrado su reflejo. «Haré una ayuda idónea para él». Entonces el sueño descendió sobre Adán. Una paz profunda lo envolvió, más dulce que el descanso, más honda que el silencio. Mientras dormía, el Creador extendió su mano y de su costado tomó una parte viva, una esencia compartida. De aquella chispa divina y humana nació algo nuevo. De la tierra no surgió esta vez, sino del propio corazón del hombre. Bajo la luz plateada de la luna, la forma se alzó, delicada, fuerte, luminosa. Sus ojos se abrieron como dos amaneceres y su respiración se mezcló con el viento del Edén. Cuando Adán despertó, la vio ante él, y el mundo pareció detenerse. «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». El primer amor nació entre ellos, puro, sin miedo, sin vergüenza. El Creador los miró satisfecho, y la voz celestial se elevó por última vez aquel día: «Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra». El Edén vibró con gozo, todo era armonía perfecta. Pero entre las sombras del jardín, una mirada astuta y antigua ya observaba con envidia silenciosa. El Edén resplandecía en su gloria. Los ríos serpenteaban como cristales líquidos entre los árboles y los frutos colgaban pesados de vida. El aire olía a eternidad. Adán y Eva caminaban tomados de la mano, riendo bajo la sombra de los cedros, libres de culpa, sin saber aún lo que era el dolor ni la muerte. Eran uno con la creación y la creación cantaba para ellos. Pero en lo más profundo del jardín, donde los rayos del sol apenas alcanzaban el suelo, algo se movía entre las sombras. Una figura sutil, cubierta de escamas que reflejaban destellos de oro y esmeralda, reptaba con sigilo. Sus ojos brillaban con una inteligencia antigua, una mezcla de astucia y fuego. La serpiente. Nadie sabía de dónde provenía. Solo se sabía que sus palabras eran dulces, su voz seductora y su propósito oscuro. Mientras Adán cuidaba los jardines y Eva exploraba las flores, aquella criatura la observaba con paciencia, esperando el momento exacto para hablar. Un día, cuando el viento soplaba suave y el sol acariciaba las ramas, la serpiente se deslizó hasta el árbol más alto del Edén, aquel que el Creador había señalado con advertencia divina.
De todo árbol del jardín puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. La voz de Dios aún resonaba en sus memorias, pero la curiosidad humana ya empezaba a despertar en Eva. Y fue entonces, en ese instante de silencio y duda, cuando la serpiente habló por primera vez. ¿Con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Su tono era suave, casi inocente. Eva la miró, sorprendida, pero sin miedo. Podemos comer de todos menos de uno. Si comemos de ese, moriremos. La serpiente sonrió, sus ojos brillando como brasas encendidas. No morirán. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno dulce. Eva se quedó inmóvil. Las palabras de la serpiente eran suaves, casi musicales, pero cada una llevaba un eco que vibraba en lo más profundo de su alma. El viento parecía detenerse, los pájaros callaron, y hasta el río que corría junto al árbol parecía escuchar. «No morirán», repitió la serpiente, acercándose más, su mirada fija en los ojos de la mujer. Dios sabe que cuando coman de ese fruto se abrirán sus ojos y serán como Él, conocedores del bien y del mal. Eva miró el árbol. El fruto era hermoso, de un color imposible, brillando con un resplandor que parecía llamarla. Su aroma llenaba el aire, dulce y poderoso, como si prometiera sabiduría y eternidad. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si la serpiente decía la verdad? ¿Y si aquel fruto ocultaba un don que Dios había querido reservar solo para él? El deseo comenzó a florecer dentro de ella, como una llama suave pero insistente. Tomó el fruto entre sus manos. El Edén entero pareció contener el aliento. Lo observó un instante más y lo mordió. El sabor fue indescriptible, dulce, luminoso, casi divino. Pero en ese mismo instante, una sombra cruzó el cielo. La paz del jardín se quebró como un cristal. Eva sintió algo nuevo, vergüenza. Un vacío se apoderó de su pecho. Corrió hacia Adán con los ojos llenos de confusión. Comí del fruto y era bueno. No he muerto, Adán. Pruébalo tú también. Adán la miró. En sus ojos vio amor, duda y un miedo que nunca había sentido antes. Pero al ver el rostro de Eva, tembloroso y suplicante, tomó el fruto y lo comió también. El cielo rugió. Un trueno desgarró el aire. La luz del Edén comenzó a apagarse lentamente y la inocencia se desvaneció como el último suspiro del amanecer. Y desde lo alto, la voz del Creador resonó en el jardín, solemne y triste. ¿Dónde estás, Adán? El sonido de aquella voz divina estremeció los árboles del Edén. Las hojas temblaron, los animales huyeron, y el aire, antes cálido y puro, se llenó de una extraña tensión. Adán y Eva se escondieron entre las sombras, temblando, cubiertos con hojas de higuera que apenas ocultaban su vergüenza. Por primera vez temieron a su Creador. ¿Dónde estás, Adán? Te oí en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo, respondió Adán con voz quebrada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier tormenta. El Creador, con voz llena de un dolor que solo un padre puede sentir, habló. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te prohibí? Adán bajó la mirada, incapaz de sostener la luz de Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Eva con lágrimas murmuró, la serpiente me engañó.
Entonces el Edén entero se oscureció. El Creador se irguió y su voz resonó como un trueno sobre toda la creación. Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente silbó y se arrastró hacia las sombras, su mirada aún ardiendo de orgullo. Dios volvió su mirada hacia la mujer. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y luego al hombre. Por tu causa será maldita la tierra. Con sudor comerás de ella todos los días de tu vida, hasta que vuelvas al polvo, de donde fuiste tomado. El Edén guardó silencio. Las flores comenzaron a marchitarse. El río perdió su canto. Adán y Eva, tomados de la mano, lloraron en el jardín que ya no los reconocía. El ángel del Señor descendió con una espada de fuego para sellar las puertas del paraíso. El primer amanecer fuera del Edén comenzó. El hombre miró al horizonte, sintiendo por primera vez el peso del exilio y de la esperanza. El sol se alzó sobre una tierra desconocida. Ya no había perfume de flores eternas, ni el murmullo dulce de los ríos del Edén. Solo el viento, que ahora era áspero, y la tierra, que pedía esfuerzo y sudor. Adán y Eva se miraron en silencio, con los ojos enrojecidos. En sus rostros aún quedaba el brillo de lo divino, pero la inocencia se había ido para siempre. A su alrededor, el mundo era vasto y salvaje. El suelo estaba cubierto de espinas y rocas. Los árboles se agitaban con fuerza bajo un cielo menos amable. El hombre tomó una piedra y una rama y comenzó a trabajar la tierra. La mujer, junto a él, recogió semillas y agua. Por primera vez, construyeron. El Creador los observaba desde lo alto, y aunque su justicia había sido pronunciada, su amor no los había abandonado. Les tejió túnicas de piel con sus propias manos, símbolo de compasión en medio del castigo. Y aún fuera del paraíso, su presencia seguía en el viento, invisible, pero real. Pasaron los días y la esperanza brotó de nuevo. Eva sintió en su seno una vida creciendo, y cuando el momento llegó, gritó de dolor, como había sido dicho, pero también de alegría. El primer llanto humano llenó los valles de la tierra. He adquirido varón por voluntad de Dios, dijo ella. Así nació Caín. Tiempo después llegó Abel, su hermano, 2 hijos de la misma promesa, 2 corazones que cargarían el peso del bien y del mal dentro de sí. Adán los miraba con orgullo y melancolía. Sabía que el futuro de la humanidad comenzaba en sus manos y que el eco del Edén aún latía débilmente en su sangre. Pero donde hay vida, también acecha la sombra. Y entre aquellos 2 hermanos, el cielo empezaría a dividirse otra vez. El tiempo pasó y los hijos de Adán crecieron fuertes. Caín, el mayor, se convirtió en labrador, domando la tierra con manos firmes. Abel, más sereno, cuidaba los rebaños que pastaban libres bajo el sol. Ambos trabajaban, ambos vivían bajo la mirada del Creador, pero dentro de ellos el fuego del Edén aún ardía de maneras distintas. Llegó el día en que los hombres ofrecieron sacrificios a Dios. Caín llevó los frutos de la tierra, granos, hortalizas, lo mejor de su cosecha. En cambio, Abel tomó de sus primogénitos corderos los más puros y los ofreció con humildad y fe. Las columnas de humo se elevaron al cielo. El fuego descendió sobre la ofrenda de Abel. Su sacrificio fue aceptado, pero el humo de Caín se disipó en el aire, sin respuesta. El corazón del hermano mayor se llenó de ira. Sus manos que antes cultivaban la tierra temblaron de orgullo y envidia. El Creador habló con él, con voz suave y firme. ¿Por qué te has enojado, Caín? Si haces el bien, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y desea dominarte, mas tú debes dominarlo. Caín bajó la cabeza, pero en su interior una sombra comenzó a crecer. Miró a su hermano Abel que oraba en silencio y una voz,
la misma que había susurrado en el Edén, volvió a soplar en su mente, alimentando su resentimiento. Días después, mientras caminaban juntos al campo, Caín habló con su hermano. El viento soplaba suave, todo parecía en calma, hasta que, sin palabra de aviso, el odio estalló. Un golpe, luego otro. El polvo se tiñó de rojo y el primer hálito de la muerte se alzó sobre la tierra. Abel cayó y su sangre clamó desde el suelo al cielo. El campo quedó en silencio. El cuerpo de Abel reposaba inmóvil sobre la tierra que antes había alimentado sus rebaños. El sol, que hasta ese momento brillaba, se escondió tras un velo oscuro, como si el propio cielo llorara. Caín respiraba con dificultad. Sus manos temblaban, manchadas con la sangre de su hermano. Miró a su alrededor, pero no había nadie, solo el eco del viento y el peso insoportable de lo que acababa de hacer. Entonces, una voz descendió desde el cielo, profunda y triste, tan poderosa que hizo vibrar el alma del hombre. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Caín alzó la mirada, intentando ocultar el temblor en su voz. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Un silencio terrible siguió. Y luego, la respuesta del Creador retumbó como un trueno que partió el aire en dos. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El suelo bajo los pies de Caín pareció estremecerse. El Creador continuó, con voz firme y dolorosa. Ahora maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando la labres, no te dará su fuerza. Errante y extranjero serás sobre la faz del mundo. Caín cayó de rodillas, su alma hecha pedazos. Mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Me arrojas de tu presencia, y cualquiera que me encuentre, me matará. Pero aún entonces, la misericordia divina no lo abandonó. Dios puso una señal sobre Caín para que nadie osara tocarlo. Y así, el primer asesino se convirtió también en el primer errante. Caín se alejó hacia las tierras del oriente, hacia un lugar llamado Nod, el país del exilio. Cada paso lo alejaba más del Edén, y el eco de su culpa lo seguiría para siempre. El polvo se cerró tras él, y la tierra, herida por la primera muerte, guardó silencio. Los años pasaron como olas sobre la arena. La familia de Adán siguió creciendo, y con ellos, el mundo comenzó a llenarse de vida y de sombras. Eva lloró muchas veces recordando a Abel, pero su esperanza no murió. En su vejez, dio a luz a otro hijo, y al mirarlo dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel quien mató a Caín. Y lo llamó Set. De su linaje nacerían hombres que volverían a invocar el nombre del Señor. El tiempo corrió, y la tierra se pobló de generaciones. Los hombres construyeron ciudades, levantaron torres, forjaron herramientas y armas. Aprendieron a cantar, a tallar, a dominar el fuego. Pero también aprendieron a mentir, a conquistar y a olvidar al Creador. El mundo era un mosaico de luz y oscuridad. Algunos descendientes de Set caminaban con Dios, buscando la paz. Otros, los hijos de Caín, erigían templos para sí mismos, adorando su fuerza y su orgullo. La tierra se llenó de ruido, de guerras, de gritos y ambición. Sin embargo, entre la multitud algunos corazones aún brillaban. Uno de ellos era Enoc, quien caminó con Dios. Vivió en rectitud y su fe fue tan pura que un día desapareció del mundo sin conocer la muerte. Y Enoc caminó con Dios y no fue hallado porque Dios se lo llevó. El Creador seguía presente, vigilante, buscando entre los hombres a quienes aún lo recordaban. Pero a medida que las generaciones se multiplicaban, la maldad crecía como una sombra alargada sobre la humanidad. Los hombres se olvidaron del amor
y el poder los consumió. El cielo una vez más comenzó a entristecerse. Y en medio de aquella oscuridad creciente, un nombre surgiría como una chispa en la noche. Noé, un hombre justo en un mundo corrompido. El plan divino estaba a punto de moverse de nuevo y la tierra temblaría ante su juicio. Los días del hombre se multiplicaron, y con ellos su corrupción. Lo que comenzó con un acto de desobediencia se había convertido en un torrente imparable de violencia y orgullo. Las ciudades rugían con guerras, los corazones se llenaban de odio y la sangre del inocente manchaba la tierra. Desde lo alto, el Creador observaba su obra y su corazón se entristeció. Borraré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, porque me duele en el corazón. Los truenos respondieron a su tristeza, y el cielo se cubrió de nubes oscuras. Pero en medio de tanta maldad, un hombre encontró gracia ante los ojos de Dios. Su nombre era Noé, hijo de Lamec, descendiente de Set, justo, recto, de corazón puro. Mientras el mundo se hundía en pecado, Noé caminaba con su Creador. Una noche, mientras dormía, una voz lo despertó como un viento sagrado que cruzó su alma. Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Construye un arca de madera. Hazla grande, de 3 pisos, y cúbrela por dentro y por fuera con brea. De ti nacerá un nuevo comienzo. El anciano despertó temblando. Miró al cielo y comprendió. Sin preguntar, sin dudar, obedeció. Durante años, bajo el sol y la burla de los hombres, Noé trabajó con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, levantando una nave gigantesca en medio del desierto. El sonido del martillo era el eco de la fe en un mundo que había olvidado creer. Los vecinos se reían, los poderosos lo llamaban loco. Pero Noé seguía construyendo guiado por una voz invisible y una promesa imposible: la salvación a través del diluvio. Y cuando el último teblón fue colocado, el viento cambió. Las nubes comenzaron a reunirse sobre el horizonte, densas y pesadas. El aire se volvió denso, pesado, como si la creación contuviera el aliento antes del castigo. El arca, inmensa como una montaña de madera, se alzaba en medio del valle. Su sombra cubría la tierra y su propósito, invisible para muchos, era la línea que separaría la vida de la muerte. Noé, cansado pero firme, contempló su obra. El sonido del martillo había cesado, ahora solo reinaba el silencio. Entonces, la voz del Creador habló una vez más: entra tú y toda tu casa en el arca, porque solo a ti he visto justo en esta generación. Y así lo hizo. Los animales comenzaron a llegar como llamados por una fuerza invisible. Parejas de lobos y corderos caminaban lado a lado. Elefantes, aves, serpientes y ciervos se alineaban en un orden imposible. El rugido de la selva y el canto del cielo convergieron en un solo desfile sagrado. Eva ya no existía, ni Adán, ni Abel, ni Caín, pero su historia resonaba en cada paso de esas criaturas que buscaban refugio. Era el pasado despidiéndose del mundo antiguo. Noé y su familia entraron al arca. El Creador mismo cerró la puerta. El viento se detuvo, y luego el primer trueno rompió el firmamento. Una gota cayó, luego otra, y otra más. En cuestión de minutos, los cielos se abrieron como si hubieran sido rasgados. Las montañas rugieron, los ríos crecieron, el suelo se quebró bajo la furia de las aguas que brotaban del abismo. Los hombres corrieron a refugiarse, pero ya era tarde. La lluvia se convirtió en torrente. El mar y el cielo se unieron en un solo rugido. Y mientras el mundo desaparecía bajo el diluvio, el arca se alzó, flotando sobre las aguas como el último suspiro de la creación. El cielo no conocía piedad. Durante 40 días y 40 noches, las aguas golpearon la tierra sin descanso. Los truenos rugían como leones celestiales, y los relámpagos iluminaban la oscuridad que había cubierto al mundo. El arca, inmensa y solitaria, se mecía sobre un océano sin fin. Noé, desde una pequeña ventana, miraba el horizonte. No había montañas, ni árboles, ni tierra, solo agua y silencio. Dentro del arca, el aire olía a madera, paja y esperanza. Los animales descansaban tranquilos,
obedeciendo un orden misterioso, como si comprendieran que su supervivencia era sagrada. Sus hijos, Sem, Cam y Japet, cuidaban el alimento, mientras las esposas oraban en silencio. Cada día era un acto de fe, cada noche una espera hacia lo desconocido. Fuera, el mundo antiguo había muerto. Las torres se hundieron, las ciudades fueron borradas, los campos se disolvieron bajo las olas. El Edén, ya lejano, era ahora solo un recuerdo en la memoria divina. Pero en medio del caos, la promesa permanecía viva. Dios no había olvidado a Noé. El diluvio comenzó a menguar. El rugido de las aguas se volvió un murmullo. El sol, tímido, volvió a asomarse entre las nubes, y los rayos de luz cayeron sobre el arca como un nuevo amanecer. Las olas comenzaron a calmarse, y las montañas más altas, lentamente, reaparecieron desde las profundidades. Pasaron semanas. Entonces Noé tomó un cuervo y lo soltó al aire. El ave voló, pero regresó sin hallar reposo. Después envió una paloma, y ésta también volvió. Esperó 7 días más y la soltó otra vez. Esta vez la paloma regresó con una rama de olivo. El corazón de Noé se llenó de lágrimas. El mundo estaba volviendo a respirar. El arca se posó suavemente sobre la cima del monte Ararat, como si la tierra misma la recibiera con gratitud. El viento era fresco y el aroma a tierra húmeda llenó el aire. Después de tantos días de encierro, el silencio sonaba diferente. Era el silencio de un mundo renacido. Entonces la voz del Creador habló a Noé una vez más. Sal del arca, tú y tu familia, y todos los seres vivientes que están contigo. Fructificad y multiplicaos sobre la tierra. Las puertas se abrieron y una cascada de vida descendió por la rampa. Leones y corderos corriendo lado a lado, aves elevándose hacia el cielo azul recién lavado, elefantes levantando sus trompas en señal de júbilo. El aire se llenó de color, sonido y esperanza. Noé cayó de rodillas sobre la tierra y levantó un altar. Tomó de los animales puros y ofreció sacrificio al Señor. El humo ascendió en espirales, fundiéndose con la brisa. Y Dios aspiró aquel aroma con agrado, pronunciando una promesa que sellaría el destino del hombre. Nunca más maldiciré la tierra por causa del hombre, ni volveré a destruir toda carne con las aguas del diluvio. Y en ese momento, las nubes comenzaron a abrirse. Un arco de luz, majestuoso y eterno, cruzó el cielo. Era el primer arco iris, el símbolo del pacto entre Dios y la humanidad. Los hijos de Noé se abrazaron, mirando aquel milagro suspendido sobre el mundo. Habían sobrevivido al juicio. Eran los primeros del nuevo amanecer. Pero el corazón del hombre es frágil. La historia del Edén aún latía en su sangre, y aunque la tierra era nueva, la semilla del orgullo aún dormía en ella, esperando el momento para volver a brotar. Pasaron las generaciones, y los hijos de Noé poblaron la tierra. El mundo volvió a florecer, ciudades se alzaron, los campos se llenaron de cosechas, los hombres cantaban, forjaban hierro y construían templos. Pero el corazón humano, aunque vivía bajo el arco iris del pacto, comenzó nuevamente a olvidar. Los pueblos hablaban una sola lengua y tenían un solo propósito, y en su unidad nació el orgullo. En el valle de Sinar, un grupo de hombres se reunió y dijo: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre. Así comenzó la obra. Millones de manos trabajaban sin descanso, ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra. Levantaron una torre que se perdía entre las nubes. Querían alcanzar el cielo, no para adorarlo, sino para igualarlo. Dios desde lo alto miró su creación con tristeza. Los hombres que habían sido hechos a su imagen, ahora buscaban ser Él. La torre crecía, pero también lo hacía su vanidad. Descendamos y confundamos su lenguaje, para que no se entiendan entre ellos. En un instante, el bullicio del trabajo se convirtió en caos.
Los constructores comenzaron a hablar, pero ninguno comprendía al otro. Los mandos se perdieron, las órdenes se mezclaron y la torre se detuvo. Donde antes hubo unidad, ahora reinaba la confusión. La obra quedó inconclusa, símbolo de la soberbia humana, y aquel lugar fue llamado Babel porque allí el Señor confundió las lenguas de la tierra y los dispersó en todas direcciones. Los pueblos se separaron, las culturas nacieron y el mundo se diversificó como un mosaico vivo. Pero la memoria de la torre permaneció, un recordatorio de que ningún hombre puede levantar su gloria por encima del cielo. Sin embargo, en la vastedad del tiempo, una nueva historia se gestaba. Entre las arenas del desierto, un hombre sería llamado por Dios para comenzar una nueva alianza. Su nombre, Abraham. Entre las arenas de Ur, una ciudad llena de ídolos y fuego, vivía un hombre llamado Abraham. No era rey ni guerrero, pero su corazón buscaba algo más grande que las piedras y los templos del mundo. Una noche, mientras miraba las estrellas, escuchó la voz que había hablado al principio de los tiempos, la misma que dijo: «Sea la luz». «Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». El anciano alzó la vista al firmamento. Las estrellas brillaban como promesas encendidas, incontables, eternas. Y sin preguntar, obedeció. Así comenzó un nuevo pacto, una nueva historia, la historia de la fe. El Génesis llegaba a su cierre, pero no a su final. El Creador que había formado el universo con una palabra seguía obrando a través del hombre. El polvo del Edén, el arco iris del diluvio y la fe de Abraham se unían como hilos de una misma tela divina. La humanidad había caído, llorado y sido perdonada. El bien y el mal caminaban juntos sobre la tierra, pero en el corazón de cada ser humano ardía una chispa del aliento original, el mismo que dio vida a Adán, el mismo que sopló esperanza sobre las aguas del diluvio, el mismo que ahora llamaba a Abraham a mirar hacia el cielo y creer. Y así, mientras el sol nacía sobre los desiertos de Canaán, Dios miró su creación una vez más y vio que aún era buena. El Génesis no terminaba, solo empezaba de nuevo. Si te ha gustado este relato, dale like, suscríbete y comparte para seguir compartiendo la obra de Dios.